Ok, pues nada, como ya habéis comentado anteriormente, mi nombre es José Antonio Moral, soy profesor titular del área de fisioterapia, la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. Y bueno, mis compañeros han hecho ya una introducción súper buena sobre todo el tema del Open Science, sobre esto, incluso ya David contaba parte de lo que yo voy a contar, así que voy a intentar no enrollarme demasiado porque creo que lo interesante es luego las preguntas también, ¿no? Que tengamos tiempo para el debate, para resolver dudas y para ver qué impresión general existe con respecto a esto. La parte que yo vengo a tratar es el vínculo entre el Open Science, la ciencia abierta, y la ciencia ciudadana, ¿no? El Citizen Science. Y bueno, vamos a ver diferentes apartados. Primero, ¿qué es esto de la ciencia ciudadana? ¿Qué beneficios tiene la práctica de ciencia ciudadana? ¿Cómo se relaciona el Open Science, ¿no? Y la Citizen Science? Y luego veremos un ejemplo concreto que existe en la UCA y que podéis encontrar a través de cualquier buscador y ver en qué consiste, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es? ¿Qué es la ciencia ciudadana? Pues es una manera de producir nuevo conocimiento científico, realizando un proyecto estructurado de investigación colectiva, participativa y abierta, impulsado por distintos tipos de actores, quienes no necesariamente se desempeñan dentro de los ámbitos académicos. Aquí ya vemos un concepto que es interesante, el hecho de diferentes tipos de actores. Hasta ahora, o cuando pensamos en hacer investigación, siempre pensamos al típico investigador, ¿no? Que está ahí en su despacho pensando en cómo puede contribuir a la ciencia o en un laboratorio, ¿no? Creo que generalmente desde la sociedad se piensa más en el laboratorio y es un investigador o un conjunto de investigadores los que deciden sobre qué va la investigación y sobre qué se va a desarrollar. Y en este caso cambia un poco la perspectiva. En este caso hablamos de sociedad, de empresas, de agentes externos a la universidad que tienen necesidades y que identifican necesidades en su día a día y que desde la universidad podemos darle una respuesta. Por tanto, el rol del investigador es no tanto el de iniciar esa investigación, sino el de que haya un debate con esos agentes y coordinar, en cierta parte, cómo se va a llevar a cabo la investigación. En definitiva, tal y como comentaban mis compañeros, el tema de las altmetrics, ¿no? que están adquiriendo mucha popularidad, nos hace ver que cada vez la importancia de lo que se hace en investigación se le da mayor importancia a cómo lo transferimos, a cómo se ve fuera de la universidad. De hecho, en estudios recientes, ¿no? Que hay hechos, se puede ver perfectamente cómo las revisiones sistemáticas o los artículos más metodológicos solo son citados a nivel científico o mayoritariamente son citados por académicos, mientras que los ensayos clínicos o los artículos que están más aplicados a la sociedad tienen menor impacto a nivel científico, pero en relación a las altmetrics suelen tener una repercusión muy grande porque se citan o se usan, ¿no? Dentro de las noticias, dentro de Twitter, Facebook y todo este tipo de cosas. Entonces, como yo les suelo decir en muchas ocasiones, ¿no? Cuando hablo a los alumnos sobre la investigación y todo esto, estamos tratando, ¿no? de cambiar esa visión, ¿no? De hecho, cuando veíamos de pequeños y no tan pequeños, ¿no? Los dibujos, el típico, el científico es el que está ahí en su laboratorio haciendo cosas secretas y por regla general en las pelis y demás, el científico siempre es como el malo, ¿no? Y además está un poco loco, ¿no? Una cosa así, pues estamos tratando de cambiar eso, ¿no? Que la sociedad vea al investigador y a la investigación como parte del día a día, ¿no? Y que recurra a la investigación como forma de dar respuesta a sus necesidades, ¿no? ¿Qué beneficios tiene la ciencia ciudadana? Pues por una parte, mejorar la eficiencia en el uso de recursos para la investigación. Por ejemplo, existen proyectos en los que los ciudadanos de manera voluntaria pueden dejar que organismos de investigación usen su ordenador mientras no lo están usando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un ordenador en casa que está encendido y no se está usando, podríamos prestar la capacidad de nuestro ordenador para que se use
a nivel de investigación. Entonces, estamos mejorando el uso de los recursos. También la reducción de los costes en investigaciones que requieren cubrir grandes territorios, grandes escalas de datos. Por ejemplo, si queremos estudiar los manglares, ¿no? Pues no es lo mismo que tengamos que nosotros trasladarnos físicamente todo nuestro equipo de investigación a todas las zonas donde hay manglares, a que hagamos una distribución de la investigación y que los propios lugareños, ¿no? Puedan tomar muestras, puedan generar datos, no lo puedan dar, o por ejemplo también las estaciones meteorológicas, ¿no? Que hay ya muchos aficionados y personas que tienen un conocimiento muy grande sobre la meteorología y que en su propia casa pues tienen una pequeña estación y pueden dar los datos, ¿no? También permite involucrar a la ciudadanía en temáticas poco conocidas o describirlas desde el punto de vista de las personas afectadas. En muchas ocasiones puede haber problemas, ¿no? Imaginamos, ¿no? En sitios rurales o en sitios que no tienen quizá un fácil acceso a cierta infraestructura y que se generan necesidades que nosotros podemos darle una respuesta. Si no existe un debate, o sea, si no existe canales de comunicación en los que esa sociedad pueda presentarnos esos problemas, la investigación nunca le va a poder dar una respuesta. Por tanto, debe haber mecanismos de diálogo con las diferentes poblaciones, los diferentes interesados en darle respuesta a todo esto. Y por último, como veis ahí, pues puede ser una herramienta política de transformación. Si contamos con la ciudadanía, si el ciudadano entiende la importancia, la repercusión que tiene un determinado tema de investigación, eso va a generar una mayor fuerza, ¿no? Va a hacer que la ciudadanía ya sea consciente de ese problema y podamos ejercer presión para que se cambien las políticas, ¿no? Para que se cambien las cosas como se están haciendo. Y como veis, aquí a la derecha pongo en grande, ¿no? La palabra transferencia, que es una palabra que estamos continuamente escuchando y que las universidades desde hace ya años y años vienen fomentando, ¿no? El hecho de que lo que hacemos en la universidad no se quede como algo puramente teórico, como algo que solo nos sirva a nosotros para acreditarnos, para conseguir promociones, ¿no? Y este tipo de cosas, sino que también sirvan para la sociedad, que resuelvan problemas y que sean aplicables. Y la ciencia ciudadana está justamente en el centro de esto, ¿no? Es hacer una investigación por y para las necesidades reales del día a día. Aquí os presento un pequeño esquema que he confeccionado para que se entienda, ¿no? De una manera bastante clara cómo sería el proceso de la ciencia ciudadana. Por una parte tenemos los científicos, que están aquí en la parte izquierda, que sería la labor que hacen en su día a día, el del diseñar, validar, coordinar, o sea, son los que tienen el conocimiento para saber qué herramientas se tienen que usar, cómo se tienen que usar, si existe una validación de dicha herramienta y si no hay una validación tendremos que validarla, ¿no? Y son aquellos que conocen la parte técnica, que son los que van a darle estructura y fundamento a la investigación. Y por otra parte tenemos a lo que llamaríamos los científicos ciudadanos. Estos científicos ciudadanos lo que llevan a cabo es aportan esa parte de interés social, o sea, van a tener una serie de incógnitas, de preguntas que hay que resolver y se la van a transmitir a los científicos. Y ya no solo que exista y se resuelva ese problema, es que durante el proceso de resolver un determinado problema pueden surgir otras incógnitas, otros objetivos de investigación que pueden ser muy importantes para seguir desarrollando ese campo de conocimiento, ¿no? Luego también el tema de los datos privados. En muchas ocasiones, para nosotros poder acceder a una base de datos de investigación que ya esté recogida, podemos encontrar muchas trabas a nivel de política, ¿no? De protección de datos y, sin embargo, si contamos directamente con los ciudadanos, de manera voluntaria pueden aportarnos esa información y nos facilitan, ¿no? La tarea. Y también el tema del conocimiento local. Hay determinados problemas que si no
estamos en el sitio en el que se está desarrollando, no podemos darle una respuesta, ¿no? Porque no lo vamos a conocer nunca. Tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo y cómo se desarrolla en el día a día de esa sociedad en concreto. ¿Y cómo se relaciona, ¿no? Todo lo que han contado mis compañeros, Antonio, David, ¿no? Que han hablado de la ciencia abierta, ¿no? De cómo el Open Science va a ser importante, ¿no? Para abrir nuestras investigaciones al mundo, para que sea reproducible y demás. ¿Y eso cómo se relaciona con la ciencia ciudadana? Pues textualmente he copiado esa frase, ¿no? Que de hecho está en un artículo en alemán, pero que es muy interesante. Y dice que mientras que la ciencia abierta abre las puertas del mundo académico al mundo, o sea, permite esa reproducibilidad, ¿no? Y el construir, el poner un ladrillo sobre un ladrillo ya anterior, la ciencia ciudadana invita al mundo a entrar a experimentar la ciencia. La interacción entre ciudadanos y científicos reduce la brecha entre ambos. De este modo, expertos y no expertos resuelven juntos problemas de interés común, según el rigor del método científico. Como creo que la mayoría, ¿no? o todos los que estáis presentes en esta sesión, ya sabéis que existen diferentes iniciativas, ¿no? Que van en este sentido, como puede ser la Noche Europea de los Investigadores, que es algo que se repite a nivel anual, una vez al año, y que mostramos aquello que hacemos dentro de la universidad, dentro del ámbito científico, a la sociedad. Esto es un poco ir más allá, o sea, es intentar que el ciudadano también sea un poco científico, ¿no? Que sea capaz de participar de manera activa en los procesos de investigación. Y luego, ¿cuáles serían en general esos objetivos, los objetivos de la ciencia abierta, ¿no? De la ciencia ciudadana y en global? Pues la ciencia abierta va a ser dar la accesibilidad de los resultados y procesos de investigación y cada vez más infraestructuras de investigación. O sea, es, por una parte, hacer el tejido, o sea, todo lo necesario, todos los agentes que van a estar encargados o que proveen de estructura científica, hacerlos abiertos para que todo sea lo más transparente posible. Y luego la ciencia ciudadana trata de ampliar la comprensión de la apertura, incluyendo la participación de investigadores no profesionales. Y como veis aquí a la derecha, una breve puntualización de abrir los datos y acceso a los artículos científicos es necesario, pero no es suficiente para la transición hacia la ciencia abierta. La producción de conocimiento también debe ser más abierta para una participación más profunda. Esto quiere decir, tenemos que no solo hacer investigación reproducible, no solo hacer investigación que genere un menor gasto en recursos, sino también una investigación que el ciudadano entienda con mayor facilidad, o sea, que aumente la inteligibilidad. Entonces, todos estos proyectos en los que vamos a tratar de ciencia ciudadana no solo busca, entre comillas, ¿no? Aprovecharnos de los ciudadanos para que ellos hagan la recogida de datos, por decir algo, sino que además el ciudadano se lleve algo a cambio, que por regla general va a estar relacionado con el conocimiento. O sea, el ciudadano va a aprender sobre el problema, va a participar de manera activa y va a obtener un rédito que normalmente es relacionado con lo cognitivo, ¿no? Con lo del aprendizaje. Y aquí os traigo un pequeño ejemplo que hay en la Universidad de Cádiz, pero es cierto que cuando hablamos de todo esto de la ciencia ciudadana, lo primero que nos puede venir a la mente es que, claro, actualmente con el uso de los teléfonos móviles, que tenemos todos un smartphone con conexión a Internet, podemos pensar que esto es algo nuevo, que la ciencia ciudadana ha surgido a raíz de toda la tecnología que tenemos ahora y que no se puede hacer investigación de ciencia ciudadana si no es a través de un teléfono, a través de un ordenador con Internet y comentaros que el primer proyecto relevante de ciencia ciudadana que se conoce, ¿no? Que fue como muy famoso, fue el descubrimiento de la mariposa monarca, ¿vale? Este proyecto se inició en el año 1937 y terminó en el año 1975. Se concluyó cuando se dieron a conocer los resultados del proyecto.
Y en este proyecto lo que se hizo fue que a los habitantes de la región de Centroamérica, a los propios ciudadanos, se le indicó ponerle a las mariposas una pequeña etiqueta para ver cuáles eran sus rutas migratorias. Y en el transcurso de ese proyecto descubrieron la mariposa monarca. Y de hecho existe una película que sería interesante, ¿no?, para entender todo este proceso, verla, que se llama El vuelo de las monarcas. Es una película del año 2012. Eso es como un dato así para que indaguéis si os interesa el tema. Y el ejemplo de la UCA, pues es un proyecto que se conoce, o que su nombre es Coast Snap Cádiz, y el objetivo es crear una base de datos con imágenes compartidas de la playa, con el fin de involucrar a la ciudadanía en el seguimiento de los cambios que experimenta la playa. El grupo de investigación, ¿no?, que lo llevó a cabo fue el grupo de geomorfología litoral de la Universidad de Cádiz. Y cómo participan los ciudadanos a través de su móvil, hacen una foto a la playa y la comparten a través del correo electrónico que aparece bueno, en un folleto, ¿no?, que se le daba, o a través de las redes sociales con el hashtag CoastSnapCádiz. Esas imágenes lo que hacen es proporcionar información de cuáles son los cambios que se están produciendo en las costas, ¿no? Y bueno, como he dicho al principio que iba a ser breve, pues hasta ahí sería mi intervención.